Hola, amado, Dios les bendiga, un abrazo. Estamos aquí con unos pastores veteranos en el Concilio Asamblea de Dios, aquí en Bayamón, respondiendo a un llamado que nos hizo nuestro hermano Teddy Fuentes sobre hablar sobre las vivencias de estos hermanos pastores que son pastores veteranos, han tenido unas experiencias preciosas, ¿verdad? Aquí estamos con nuestro primer entrevistado. Dígame su nombre, amado. El hermano Juan Garafá Hernández. Ay, qué bonito, Garafá. Muy bien. Que muchos que nos están viendo lo deben conocer y lo deben recordar, ¿verdad, amado? Amén. Mire, amado, cuénteme un poquito de cómo usted vino a Cristo. Bueno, yo me trasladé de San Juan, Puerto Rico a Albero, New York. Ajá. Allí tuve un tiempo, en el 62 me convertí en la iglesia Juan 3:16, Ok, sí, esa es que famosa. pastoreaba a hermanos Ricardo Cañón y Pedro Río. Y llevo aproximadamente 62 años de haber conocido al Señor. ¡Wow! Tremendo, tremendo. 20 más que yo. Precioso su experiencia. ¿Y ese llamado al pastorado, amado, cómo fue eso? Pues habíamos un grupo de jóvenes que estudiamos ¿En Estados Unidos? en Estados Unidos. El primer año estudiamos en el Instituto Bíblico del Distrito Hispano del Este. ¡Qué bueno! Y con esa base pues me interesé Sí. y vine a Puerto Rico con el reverendo se me olvidó ahora No mismo. se preocupe, no se preocupe. No, ahorita Con Andrés Rosa, Andrés que ¡Wow! vino por primera vez a dirigir el Instituto Bíblico. Y ahí Ajá. comencé. ¡Qué bien! O sea, que Andrés Rosa fue su profesor allá en Nueva York. Y fue mi pastor aquí también. ¡Ay, qué tremendo! ¡Qué cosa más bonita, hermoso! ¡Qué bueno! Sí. Tremendo. Pues, amado, le pregunto, entonces, de ahí usted tuvo ese llamado, sintió ese llamado de ser pastor, estando cogiendo las clases. Exactamente. Y cuando yo me convertí, Sí, no fue muy ligero. no, Cogí las muy cosas bien. suaves. Muy bien, Al año, sabe. fue que por primera vez yo vine a dar un testimonio en un culto en un hogar. Ah, ok. Hasta ahí seguí entusiasmado y hasta ahora pues he perseverado Sí. en el pastorado, en el evangelismo, y estuve dando clases en el Instituto Bíblico en los años 70 y estuve Ajá. de 6 a 7 años. Ok, aquí en el CTC. Aquí en el Qué Distrito bien, qué clases daban, amado, si se acuerda de ellas. Antiguo y Nuevo Testamento Wow, qué bravo. y dispensaciones. Wow, qué bien. Ah, eso está Y chévere. creo que los ministerios Qué bien. de evangelismo, pastorado, Ok, qué bueno, qué bueno. O sea, cada vez que usted estaba pastoreando, también estaba dando clases acá. estaba dando clases. Ok. Pero mi primer pastorado fue en Ceiba. Ajá. En Cuando vino ese- a Puerto Rico. No, yo estudiaba en el 68. Cuando ya me iba a graduar, Ajá. pues estaba atendiendo una obra que se comenzó con el hermano Marcelino Lambón. Ah, ese fue mi maestro. Y estuvimos ahí un buen tiempo. Sí, él abría obras. Y abrió una obra, me entabló allí en aquel lugar. Seguí con ese ministerio. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Y usted también ha abierto obras? No, yo siempre cogí una obra que comenzó. Que había comenzado. Sí, exactamente. Ok. ¿Y qué iglesia pastoreó acá en Puerto Rico? Cuénteme. Después que estuve aquí, estuve como 7 años Ujú. de ayudante de pastor con el reverendo Manuel Ángel Cordero. Ay, Dios Y de mío. ahí pues estuve pastoreando Templo Oasis. El Templo Oasis de la Asamblea de Dios estuve como unos 7 a 8 años. Sí. A mí me interesa antes de continuar con la historia suya, que me interesa un montón, pero me interesa esa historia del reverendo Cordero. ¿Qué usted recuerda de él? El reverendo Manuel Cordero vivió en un tiempo que no era el tiempo de él. Cuando digo que no era el tiempo de él, era uno de los primeros
pastores que comenzó a estudiar en la universidad, levantó su iglesia, el templo Asamblea de Dios, se me olvidó el nombre de Tabernáculo. el tabernáculo, y trabajaba, y era maestro también Sí. en una de las universidades. Muy bien, o sea que contrario a muchos pastores que a lo mejor no estudiaban, él estudió en la universidad. No, exactamente. Y además yo me convertí por un tiempo cuando el evangelismo era fuerte. Sí. Yo recuerdo que una vez yo fui a la iglesia a un curso de jóvenes y fui con un suétercito y me estaba dando un poquito de bigote Exacto. y me metieron en disciplina. No me diga, porque esa era esa época donde uno no podía tener ni barba, ni bigote, ni pelo largo, nada de esas cosas, ni pantalones muy apretados. Nada. Había que tener cuenta cómo iba a la iglesia uno, Muy bien. porque eran bien exigentes a los pastores, Wow. Sí. muy exigentes. Muy bien, muy bien. Sí, porque el pastor tiene que dar el ejemplo, Ejemplo. ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios ese tiempo, Sí. porque viví una década del 60, donde el ministerio era una de las cosas, un privilegio grande de parte de Amén, Dios. amén, amén. Estoy de Yo acuerdo. diría con que usted. fue una de las décadas donde hubo un apogeo Ujú, de la obra misionera, ujú. porque de ahí salían para los campos misioneros. Ok. Hasta aquí estamos. Wow, qué cosa más preciosa. Entonces usted pastoreó el templo Oasis, el que está ahora en Levittown. Como ejemplo así, sí. Ujú. ¿Ese fue el primero que usted pastoreó? No. Había el estado primero que pastoreé anteriormente. fue en Ohio, el primero en Ohio. Ah, en Cleveland, Ohio, wow. Ahí estuve Y allí pastoreando. había puertorriqueños, había latinoamericanos, ¿qué había? Pero no había mucho latino, No había mucho latino. ni había mucha en las estaciones de radio, todo Ok. era religión. Ah, bien. ¿Y cómo usted compara esa experiencia de pastorear allá con la de pastorear acá? No, los ministerios en Estados Unidos es muy bueno, muy bueno. Sí, Me acostumbré muy bien sí. al tratamiento con los hermanos de El apoyo, ¿verdad? El apoyo. Qué bien, qué bonito. Amado, y entonces acá en Puerto Rico, usted acá en Puerto Rico, ¿cómo que se llama? Perdóneme el lapsus lingual. Usted acá en Puerto Rico, usted pastoreó varias iglesias, entre ellas el Templo Oasis. ¿Y cuáles más? Y en Manatí, en el barrio Cortés, una pequeña obra que se estaba levantando, pero ahora mismo no tenemos. No se acuerda. No. No se acuerda. ¿Cuántos años fue pastor, amado? Bueno, en esta convención que pasó, el Consejo me reconoció como una placa Sí. por ser uno de los pastores de los 55 años de pastorado y con credenciales. Y la primera credencial mía soy exhortador. Exhortador. Ay, Exhortador qué bonito se eso. Qué Y bonito. después licenciado. Ajá. Yo tuve que esperar sobre 4 o 5 años de licenciado para hacerlo ordenado. Y Ok. tenía que estar en el pastorado. Ah, tenía que estar pastoreando. Ah, Si no, no lo ordenaba. credencial. Muy bien, muy bien. Le pregunto, amado mío, ¿qué experiencias tremendas con el Espíritu Santo usted recuerda? Yo si no hubiese sido por la unción del Pase un poquitito para acá, para que lo vean ahí. por la unción Ajá. del Espíritu Santo, Ajá. no hubiese perseverado. Ok. Le voy a decir algo que se van a sorprender. Sí, Al tiempo que yo pastoreaba, no había sueldo de pastores. no, Eso era por fe que usted iba por fe. a pastorear, si entraba a ofrenda, le daban algo, si no entraba, pues había que seguir pagando. Había que seguir para adelante. Wow, ¿y usted con un cuadro? ¿Tenía una familia? Era casado, Ajá. con 2 hijos. Realmente. Mis hijos nunca visitaron un dispensario, Gracias al Señor. gracias al Señor.
Mi esposa nunca visitó un hospital. Ujú. Y yo nunca visité un hospital. Ujú. Había que vivir por fe. Qué Hasta bien. aquí estamos seguros. Qué bien. Y siempre el Señor le suplía. Siempre alguien sufría. Wow. Alguien usaba a Dios Ajá. que siempre sufría. Para traerle compra, Una para ofrenda. traerle una ofrendita que usted tenía que pagar agua y luz, ¿verdad? Y tenía que pagar su casa donde vivía y tenía que tener dinero para sus hijitos, ¿verdad? Pero siempre Dios sufría. Siempre Dios suplió. Usted no tiene recuerdos de que se haya acostado sin comer. Nunca, nunca. Aleluya. Siempre tuvo un techo sobre su cabeza. Siempre. Y una casa. ¡Wow! ¡Qué tremendo es Dios! Como Dios me sufría para luz, Wow. para agua, para ofrenda. Y llegaba gente con compra a su casa. Amén. ¿Qué usted le diría a esa gente que habla mal de los pastores, que dice que los pastores somos unos vividores y que lo que queremos son los chavos de la gente? ¿Qué usted diría? Bueno, ¿Qué yo usted le diría diría a esa gente? Tendría que haber vivido en el tiempo mío. Ajá, Había que vivir por fe. tremendo. Y la Biblia dice que el que vive del altar, Amén. que el que vive del altar tiene que vivir. Sí, exactamente. Yo siempre dependí. El obrero es digno de su salario, dice la palabra. Y se me olvidó decirle. Y estuve con el ministerio de Tinchali por 27 años. Mira para allá. Como pastor, consejero, Wow. educador, hasta que me jubilé ahora. Ya Tremendo. llevo 5 años que salí de Tinchali. Wow. Como pastor, consejero, educador. Sí, No, usted tiene un currículum vita bien grande, se parece al de Pablo, ¿sabe? Porque ha sido pastor, ha sido profesor, ha estado en obras que se han abierto, ha estado en Estados Unidos, ha estado acá. Y lo más de todo esto es que nunca he tenido vicio, ni de cerveza, ni de licor, ni nada. Y sus hijos se han mantenido Y mis hijos sirviéndole al siguen Señor. sirviendo. Qué bueno. Tremendo. Y en esa época, ¿usted se acuerda de esa época de los 80 y los 90? Que había un fervor del Espíritu Santo en la iglesia. Y se metió el Señor y sanaba a gente. Y sí, habían habido hasta resucitaciones de muertos. ¿Usted recuerda esa época? ¿Cómo era que vivían? Yo recuerdo una vez mi esposa tenía un dolor de muela tremendo. Ok. Y no tenía plan médico. Ujú. Y no podíamos ir. Y en un programa de evangelismo de reverendo Gigi Ávila, ella creyó por fe y Dios le planificó la muela que estaba Malita. malita Ay, y le dio corona. wow. Yo no creía en nada de eso. No me diga. Y ahí Dios me mostró. Ahí Dios le mostró la- que cuando Cristo mi esposa- sigue siendo el mismo. Cuando mi esposo me dijo, mira, me pasó esto y esto. Y le enseñó la muelita. Y me enseñó. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Toma para que crea. Que así mismo, para que crea, como dice el pastor Pietri. ¿Verdad? Qué cosa linda. Oiga, ¿y usted qué dice? ¿Está agradecido de... ¿Usted sería otra cosa? ¿O está agradecido de ser pastor? Si volviera a nacer, Me gustaría hacer de nuevo. lo mismo. Ahora mismo mi última experiencia, Sí. yo fui operado de corazón abierto. Ok. Voy a una cita de rutina Ajá. y le dije al doctor, sentí como una punzadita en el corazón. Sí. Y me dijo, vamos a hacerte un electrocardiograma. Ujú. Y en el electrocardiograma reflejó algún problemita en el corazón. Ujú. El doctor me chequeó y me mandó a hacer un ecocardiograma. Ok. Me dijo, vaya a hacer un cateterismo. Ajá. Me hace un cateterismo y aparecen 4 venas tapadas. Wow. El doctor me dice, hay que operarte de corazón abierto. Ujú. ¿Usted sabe cuál fue la respuesta mía? Sí. Yo voy a coger pan con el Señor y no me sana mi amor con el Señor. Así Y mismo. si usa el doctor me quedo. Qué Y le doy gracias al Señor que llevo ya 7 años operado del corazón Amén. y hasta aquí me ha ayudado. Amén.
Nunca había visitado un hospital hasta ese día. Qué tremendo. Le pregunto, ¿y usted no puede decir su edad? ¿Se atreve? Yo digo la mía, 71 años. 83. Ah, chacho, usted está como Coco. Como Coco, qué lindo. Y siempre Qué le doy lindo. gracias a Dios. Qué bonito. Le pregunto, ¿en qué iglesia está ahora? Usted ahora está de miembro de una iglesia, está como feligres. Sí, estoy con el reverendo Wilson Cruz. Ay, tan bello. Yo lo voy a entrevistar pronto, En sí. Barrio Nuevo, allí. Sí, tremendo. Yo le doy gracias a Dios por aprovechar Sí, esta oportunidad por el pastor Wilson Cruz, por la ayuda que me ha dado. Él me recoge a casa, me acompaña qué lindo. y es mi mentor Qué y precioso. mi consejero. Precioso. Y yo sé que el Señor lo va a bendecir y pido la oración por él. Qué precioso. Yo le voy a hacer una preguntita corta. A veces los pastores reciben ¿verdad? Unas traiciones. ¿Eso usted lo ha visto? Sí, yo la tuve. Sí, usted también la tuvo. Y especialmente en la iglesia. Y la gente más cercana a veces, ¿verdad? La gente más cercana. Wow. Pero nosotros seguimos pagando, pues si a Cristo se le hicieron igual. A ver que me llamó fue el Señor. Amén. Qué lindo. Que puedo convivir con el que me quiere hacer mal, con el que no me quiere hacer mal, Amén. con el que me quiere, con el que no me quiere. Así mismo, amado. Porque yo, Qué cosa Ya, más ya, hermosa. sí. Usted, antes de pasar a nuestro próximo, ¿verdad, hermano? Le pregunto, ¿le gustaría contarnos algo bonito que usted recuerda, que usted dice, ¿verdad? Esto fue tan hermoso para mí como pastor. bueno, hasta ahora yo le doy gracias a Dios por el ministerio. Amén. Porque he hecho amigos, Ujú. he hecho pastores que me han ayudado Ok. y yo les he ayudado. Sí. Yo le doy gracias a Dios por el ministerio porque siempre soñé con eso. Amén. Qué bien. Cuando me convertí, Sí. yo le decía a mis hermanos y a mi familia, cuando yo me convierta al Señor en el cristianismo, Ujú. yo voy a perseverar hasta el fin. Muy bien. Porque yo no voy a servir a ninguna religión. Muy Yo voy a bien. ser cristiano, seguidor de Cristo. Aleluya. Y hasta aquí me ha Anda, ayudado Rema. Dios. Qué precioso es el Señor, ¿verdad? Precioso, precioso. Usted no cambiaría a Cristo por nada en el No, mundo. no. Eso es lo más maravilloso. No. Hasta aquí me ha ayudado. Ay, qué lindo, qué lindo. Pues nos gozamos, hermano. Teddy, yo tengo aquí un ayudante que se llama Teddy. Que se llama Teddy. Vamos a dejarlo así porque tú eres mi ayudante aquí. Y Teddy lo... Dios le bendiga. Amén. Entonces Teddy nos va a traer a nuestro próximo pastor. Gracias, amado pastor, Amén. por haber estado con nosotros. Cuidado ahí con el cablecito. Sí. Estamos cambiando. Ahora tenemos otro hermano que va a estar de los veteranos de aquí de las asambleas de Dios. Es un poquito para acá, amado. Amado, le pregunto, qué bien, me gozo de tenerlo aquí conmigo, un placer. Ha sido un placer conocerla. Amén. ¿Cuál es su nombre, amado? Israel Pesquera. Israel Pesquera, muy bien. Don Israel, le pregunto, ¿cómo fue su experiencia con el Señor? ¿Cómo usted vino a Cristo? Ajá. Esto fue algo, pues, Ay, qué lindo. que es una historia. Ay, pues cuéntenosla, si nosotros tenemos tiempo para eso. Pues, estando en mi casa me llamó Ajá. unas jóvenes Ok, que tenían un viaje para San Juan. Ajá. para Moro. ajá, Yo dije que no quería ir, ok. pero me convencieron. Usted era joven. Sí, tenía como unos 18 años. Ah, Ya. era un pollito, un jovencito. Y cuando llegué a reunirme con las jóvenes que iban Ujú. para San Juan, había una joven que era cristiana. Ok. Pues hicimos una amistad. Ujú. Y en esa amistad, pues, después de un tiempito nos hicimos novios. Ajá. Cuando fui a pedirle a la casa, el papá me dice, el que entra aquí tiene que ser cristiano. Porque toda mi familia es cristiana. Ajá. Pues yo le dije, ¿cómo no? Me dice, pues el domingo pues te invito para que vayas a la iglesia. Ok. Iglesia Jerusalén, Asamblea de Dios, que queda en la calle 27 de Santa Juanita. Ajá, yo sé cuál es. Y
Pues allí llegué el domingo Ujú. y él me recibió. Fuimos a la iglesia, él vivía cerca de la iglesia. Ok. Y entramos a la iglesia. Y como me dijo que tenía que ser cristiano, pues me convertí en la escuela dominical. Cuando salieron a la nave me convertí. Y por la noche en el culto me volví a convertir. Ah, sí, porque eso era cuando había los cultos, por la mañana, Por la mañana y por la noche. Y así pues, yo le dije, complacido. Me dijo, Ok. muy bien, Ajá. muy bien. Y de ahí en adelante pues seguí en el cristianismo. De verdad. En el Y entonces usted se 1969. convirtió de verdad, no fue por complacer a la suegra. Convertido de verdad, porque en la escuela dominical Ajá. el Señor me tocó. Amén, qué lindo. El Señor me tocó en una forma porque desde pequeño yo me crié en la iglesia, Ok. en la iglesia católica. La iglesia católica tradicional. Todos los domingos estudié en el colegio católico Ujú. y todos los domingos pues estaba en la iglesia y todos los sábados estaba en la iglesia Ujú. y durante la semana pues estaba también en la iglesia. Ok. Y ahí, desde pequeño, Dios para mí que Dios me llamó desde que yo tenía como 7 años. Sí. Que Qué le pedí pequeño. un cuadro a mi mamá, Sí. la puse en mi cuarto, al lado Ajá. de mi cama, que estaba Ajá. el niñito Jesús, Ok. y detrás del niñito Jesús una cruz. Ok. Y yo hablaba con ese niñito desde pequeño. Ok. Ah, qué lindo. Porque yo, desde los 6 meses de edad, que unos farmacéuticos me recetaron me recetaron un suero Ujú. y lo cambiaron por uno de adulto Ay. y me dañaron los pulmones. Ay, Dios mío, qué terrible. Y cuando yo tenía fatiga, pues yo hablaba con ese niñito Ay, y Dios él mío. me sanaba. O sea, me Wow. quitaba, por ese momento me quitaba la fatiga Me y yo podía escuchaba la hablar. fatiga, wow. Y esa relación pues fue desde pequeño, desde Desde los 7 años pequeño, de edad. qué precioso, qué precioso. Y ahí pues tuve esa relación con Dios. Qué lindo. El Señor lo planificó todo, que usted se enamorara de esa joven y Sí. que llegara ese día a la Pero iglesia. yo digo que el Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Sí, qué Desde el bien. vientre de qué mi madre. bien. Por esa relación desde los 7 años de edad con ese Ujú, niñito, ujú. pues entiendo que Dios me llamó desde el vientre de mi madre. Sí, wow, qué precioso eso, precioso. Le pregunto, ¿cómo fue su llamado al pastorado? Yo no quería ser pastor, Ok, ni mi esposa quería que yo fuera pastor. ok. ¿Se casaron o se Yo, quedaron allí en la nos iglesia de quedamos Jerusalén? allí en la iglesia de Jerusalén, nos casamos en la Ok. iglesia de Jerusalén, Sí. presenté a mis 4 hijos en la iglesia de Jerusalén Ok, y comencé a trabajar como evangelista, ajá, no como pastor. ok. Comencé a trabajar como evangelista con el reverendo Santiago Ríos. Él era uno de los accionistas, hijos de la tienda San Río. Sí, San Río, me acuerdo. Y entonces comencé a trabajar Ujú. porque ellos pues me invitaron Sí. a trabajar con ellos Ujú. y estuve trabajando con ellos como evangelista Ok. y lo que se llamó el Congreso en Bayamón, que era un local Sí. donde los domingos a las 2 de la tarde se daban servicios Ok. y ahí pues la gente que se convertía se tomaban las tarjetas y se le daban a los pastores, A los pastores. que quedaban cerca de las casas Correcto. para que les siguiera seguimiento a Correcto. todas estas personas que se convertían en el Congreso. Muy bien. Allí comencé a predicar, allí recibí el bautismo en el Espíritu Santo, Ah, allí tocaba la guitarra Ajá. con el hijo ajá. y trabajábamos en ese ministerio Ujú. de evangelismo. Ok. Luego, pues, me metí con Dios Ujú. en una situación 7 días en ayuno. Sí. Y en el 7º día, el Señor me habló y me dijo que mi ministerio era pastoral. Ah, qué lindo. Y yo le dije al Señor, pues tienes que convencer a mi esposa porque mi esposa no quiere que yo sea pastor, pero cuando llegué a mi casa de retiro, Ujú. mi esposa lo que me dijo, el Señor me habló y me dijo que tú eras pastor y tuve que entonces ceder a la voluntad de Dios. No nos queda de otra. porque Y había que pues mandar. después de eso, como a los 7 o 8 meses, el superintendente de la Asamblea de Dios, Rafael Sí. Miranda, me llamó y me dijo que tenía una iglesia para mí en Morovi. Wow, qué lindo. Y- Pero qué lejos. La isla menos Morovia. Ahora no está tan lejos por la autopista. Pero antes de esto, tomando un Ujú. paréntesis en lo que le estoy Sí. diciendo, antes de esto, el Señor me tuvo Ujú.
como 4 años sin trabajo para que yo aprendiera a vivir sin fe. Ah, Por fe. por fe. Para que me Sin aprendiera trabajo. sin trabajar con 4 hijos. En una época que había trabajo, porque aquí había trabajo. Había trabajo, pero no salía a buscar trabajo y no Y conseguía. no conseguía, sí, No porque Dios le conseguía. cerraba la puerta. Y tuve 4 años Pues sí. hasta que me rendía a vivir por fe. Ujú. Y de ahí a entonces fue que me llamó al pastorado en Morovi a vivir por fe. Qué lindo, qué lindo. Y allí fue mi primer pastorado, Ujú. en el 1983, Con 4 hijos. con 4 hijos. Y una esposa que no quería saber del pastor. Ese pastorado. Pero fueron unas Exacto. experiencias hermosas Ay, porque, sí, cuénteme. porque allí vi la mano de Dios en todo momento, Ujú. que había milagros que se realizaron y una experiencia única que tengo, que siempre la recuerdo en ese Sí, pastorado, en sí. esa escuela, Sí. porque para el primer pastorado es una escuela, Ajá. es donde uno aprende a vivir por fe, es donde uno aprende a Ujú. depender completamente de Dios, Sí, sí. es cuando uno aprende a tener esa paciencia, Amén. porque y en una de esas estábamos construyendo la iglesia, construyendo salones de escuela dominical, Sí, sí. llegó un momento dado que Ujú. como que me rendí. Ujú. Y fui donde mi esposa y dije, yo voy a renunciar al pastorado, no voy a seguir el pastorado, esto me está consumiendo. Ujú. Y mi hija que tenía 1 año de edad, estaba jugando con una muñeca, levanta la vista, me mira, y Qué ella que lindo el casi no Señor. podía hablar, me dijo con voz potente, papi, quéjate con el que te trajo aquí que fue Dios, no te quejes con mami, vete a orar y pide dirección a Dios. Y siguió jugando con la muñeca. Una Mi niña de 1 esposa, de 1 año. año, mi esposa y yo nos quedamos mirándolo, la miramos y mi esposa me dice, ¿viste qué regaño? Vete a orar. Wow. Ay, Dios mío, qué cosa hermosa. Esa experiencia nunca se me Y la olvida. gente no Mi sabe. hija más ¿verdad? pequeña, Wow. mi hija no sabe. Verdaderamente allí en el pastorado Morovi fue una experiencia grande. Precioso. ¿Cuántos años estuvo allí? Tuve 3 años, 3 años. 3 años construí la iglesia. A pesar de que siempre tuve alma, Dios siempre me llevó a iglesia donde fui a construir. Wow. Dios mío. Eso es lo que Wow. hace Esa alma Dios, estaba controlada por el Señor. controlada por el Señor. Me recuerdo que cuando trabajaba con Gigi Ávila en la Sí. de Ujier, Qué lindo. y cuando venía a Puerto Rico, Sí, en sus sí. cruzadas, Sí. oró por mí, oraron muchos evangelistas, no sé si mis compañeros aquí se acordaban del evangelista Ronald Short Ah, sí. cuando Ronald venía a Short. Puerto Rico, Yo- oró por mí. ¿No? Sí. El Señor me dijo que no era que Él me sanara el milagro, sino que el milagro era yo con mi alma, cómo trabajaba para el Señor. Así es. Dios sana y a veces no sana, veces pero, no sana, pero es su voluntad. Es su voluntad y mantiene uno de pie. Ujú. Y a pesar de que padezco de asma desde los 6 meses de edad, todavía estoy de pie Wow, y todavía. trabajando para el Señor. Wow. Que usualmente el asma, porque yo era asmática de pequeña, el asma cuando uno es pequeño, ya después de adulto se va. Se va. Pero entonces suyo es que Dios lo ha mantenido ahí para que usted vea su mano poderosa. Amén. Eso es Qué así. tremendo, qué tremendo. Y qué experiencia, ¿verdad? Con el Señor allí, además de esa cosa tan maravillosa que usted me ha dicho, en esas iglesias, ¿qué me cuenta? Qué cosas hermosas. Bien, otra experiencia en Morovi Ujú. fue que un día de acción de gracia no teníamos nada. Ok. No había nada en la nevera, no había nada en la alacena. Y yo le dije al Señor, Señor, yo he escuchado un testimonio de un pastor que dijo que estaba en la misma condición mía, que puso una olla en la mesa y Ajá. dijo, Señor, tú la vas a llenar. Amén. Wow. Y no pasaron, puse la olla en la mesa, no pasaron como 1 hora cuando llegó uno de los miembros de la iglesia con una compra tan grande y nos dijo,
el Señor me dijo que le trajera esta compra de regalo de acción de gracias. Qué cosa hermosa. Se llenó la cena todo y mi esposa me dijo, voy a cocinar, y le dije, no. Yo le dije al Señor que me llenara la olla. El Señor me llenó la alacena, pero la olla está vacía. No pasó media hora cuando llegó una hermana de la iglesia, me acuerdo cómo ahora se llamaba Paula, porque mi papá falleció con el Señor, y me dijo, pastor, anoche yo sentí la voz de Dios que me dijo que hiciera la cena de Navidad. Dios mío. Como Dios honró su fe. Cogí la olla que ella trajo, la eché en mi olla y le dije a mi esposa, ahora Dios nos llenó la olla. Aleluya, qué cosa Podemos comer preciosa. todo. Wow, qué cosa hermosa. Por eso digo que el pastorado es una escuela Sí. donde el Señor nos enseña Sí. a lo que es la fe, lo que es la confianza en Él Así es. y lo que es ver de lo imposible Dios hacerlo. Qué lindo, qué precioso eso, hermoso. Siguió mi ministerio, fui maestro, al igual que Gadafá, fui maestro Ajá. 8 años en el colegio aquí, en el Aquí colegio en el del colegio, Caribe. sí, ¿qué enseñó? ¿Qué enseñó? Bueno, yo enseñé muchas clases. Ok, la que se acuerde. Me acuerdo, fue Apocalipsis. Ajá, tremendo. Di, Usted es duro en la palabra. Di Apocalipsis, di las cartas Paulinas, Qué las cartas lindo. generales, di el Nuevo Testamento, di el Antiguo Testamento, Qué hermoso. di psicología, ¡Wow! porque Ok. antes se daba psicología, Sí, qué hermoso. leyes parlamentarias, Tremendo. leyes Sí, eso hay que parlamentarias, saberlo por las asambleas. sí, leyes parlamentarias, Usted tuvo muchos años, 8 años, 8 años. 8 años dando clases. Wow, que eso es tan precioso, ¿verdad? Sí, aquí tuve mucha experiencia trabajando en el concilio, Sí, trabajé, sí. fui programador de radio del programa de las Asambleas de Dios, la Ah, hora de avivamiento qué de las bien. Asambleas de Dios. Qué bien. Estuve en el programa de televisión con el reverendo Wilfredo Díaz, aquí en Los Altos, que estaba el estudio del Canal 21. Ok. Teníamos un programa de televisión también Qué bonito. y realmente pues trabajé con el hermano Cordero, Tremendo. aquí también en el Me han concilio. hablado mucho. Quiero ver si puedo escribir algo del hermano Cordero. Yo voy a llamar a su hijo. Sí, tengo realmente una experiencia con el hermano Cordero, porque cuando yo estaba ya para ser ordenado, ministro ordenado, darme la ordenación de ministro, fue cuando él tradujo los exámenes. Okay. Yo le decía, Cordero, ve eso para el año que viene. Me dijo, no, tú vas a coger el examen, tú no vas a ser uno de los primeros que vas a coger el examen para ser ascendido. Wow, qué Y bonito. tuve que coger el examen para ser ascendido. Muy bien. Porque él fue el que tradujo todos los exámenes Sí. para que los ministros tuvieran que tomar un examen como ministro para ese tiempo. Era exhortador, Sí, que fue lo que exhortador, licenciado y Ajá. ordenado. Ok. Y para cada un ascenso, pues ya para ese tiempo, ya Cordero había traducido los exámenes para entonces darlos a los ministros. Ok. Qué bien. Tremenda experiencia que usted ha tenido. Sus hijos se han mantenido cerca del Señor siempre. Uno se me ha descarriado, Sí, pero eso es promesa. pero tengo la virtud de que la mayor pude entregarle el legado del pastor. Qué lindo, esa pastora. Ese pastor, Ese esa que trabaja pastor. aquí, ahí en Pesquera, y yo trabajo aquí en el concilio. como Y secretaria. pues que era, claro, con razón, ella tiene los ojitos claros como usted, sí. Ay, yo la quiero mucho, Pues, sí, ahora tremenda. estoy trabajando con ella en Ajá. la iglesia de ella, estoy ayudándola. Qué Soy miembro en la bueno. iglesia de ella, ahora Sí. mi hija mayor es mi pastora Ok, y esa experiencia es algo hermoso. qué precioso, qué precioso. Y ella es una muchacha de Dios, de verdad, que quiere seguir para adelante y llenándose del Señor. Qué cosa más hermosa. Eso es algo precioso, amado. Estas experiencias son únicas. Y otra de las experiencias fue que cuando estaba con el hermano Martín Padilla, que fue mi primer pastor, Ajá. en Toar Tajay nosotros fuimos a levantar una iglesia. Ok, Comenzamos en una marquesina, sí. levantamos la iglesia, compramos una casa y le dejamos la iglesia al concilio, el concilio le puso pastores. Luego de 18 años fui pastor de la iglesia. Mira qué Fui bien. pastor 17 años en Qué esa bien, iglesia de qué Toar bien. Tajay. En total, ¿cuántos años usted fue pastor?
Yo fui pastor 25 años 25 años. y 35 años de capellán de personas de edad avanzada. Porque trabajaba en Ciudad Dorada, en el municipio de Bayamón. Ok. Estuve trabajando con ellos. Y entonces, como era pastor, pues me hice capellán, le daba culto toda la semana, una vez a la semana, pero le daba cultos a ellos en Ciudad Dorada, allí trabajando, y fui capellán de ellos por 35 años. Wow, por 35 años. Yo le pregunto, ¿cómo usted compara esa iglesia de ese tiempo con las situaciones que estamos viendo en el día de hoy? Bueno, una pregunta difícil. Sí, pero usted Una sabe, usted es un hombre difícil. inteligente. Bien, en los años que nosotros nos convertimos, lo que los pastores, y me incluyo, procuraban era que la iglesia tuviera una experiencia con el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Era que la iglesia, el miembro, pudiera tener una experiencia, y nosotros como pastores guiarlos de la mano a que tuvieran esa experiencia con el Espíritu Santo. Una vez se convertían, ¿verdad? Pero una El vez Espíritu Santo, una vez que se convertían, nosotros los guiábamos, por lo menos mi forma, sí, no sé lo de los otros, pero Pero mi yo creo que forma era de así. pastorear Yo creo que era así. era tomar ese miembro que se convertía, tomarlo de la mano y guiarlo a tener una experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Exactamente. Y permitir que el Espíritu Santo tomara el control del servicio. Amén. O sea, Amén. no era programar, no era que el pastor programara Así y mismo. se guiara por la programación que hacía el pastor. Exactamente. Era pedir al Espíritu Santo que el Espíritu Santo tomara control Amén. del servicio Exactamente. y nosotros dejarnos llevar Muy bien, por lo que el Espíritu Santo iba a hacer en la iglesia. muy bien. Al el Espíritu Santo tener esa libertad, Sí, el Espíritu Santo se movía. se movía y sanaba, Sanaba, bautizaba. bautizaba, y no solamente eso, en los devocionales. Ah, qué lindo. Yo vi en mi iglesia Cristo Jerusalén, Sí. yo vi que en los devocionales, bautismo en el Espíritu Santo, Ajá. liberaciones, Wow, mira para sanidades, allá. en el devocional. En el devocional, En el sin haber devocional. llegado a la palabra. Sin haber llegado a la palabra. Tremendo. Porque le dábamos esa libertad al Espíritu Santo. Ay, que así es, tú eres el dueño de la iglesia. No tener un programa donde tenemos 15 minutos para el devocional, Muy bien. tenemos un testimonio, pero no te alargue, Ajá. tienes 10 minutos, Ajá. y ponerle horario al Espíritu Controlarlo. Santo para que haga. Ujú. El Espíritu Santo dice, ustedes programaron, ustedes se encargan del programa. Exactamente. Como decía mi pastor Torres Ortega, el Espíritu Santo es un Yo, caballero. entonces Ortega, mi amigo mío. Sí, ese fue mi pastor por muchos años. Pues ver esa mensajes cristocéntricos, no mensajes motivacionales como se están dando hoy en día. ¿no? Así mismo. Ni psicológico. No, Exactamente. Ni manipuladores. no. Es verdaderamente esto es lo que está cambiando. Ujú. Lo que era el avivamiento de antes. Estamos pidiendo, entonces, estamos buscando estrategias humanas Sí, muy bien. para establecerlos en la iglesia. Muy bien. Cuando la estrategia está en el capítulo 2 de Hechos. Qué lindo, precioso. Ya la estrategia está. Ya la estrategia está. Lo único que pasa es que buscamos estrategias humanas Sí, Señor. dándole la espalda al Espíritu. Ujú. Cuando la estrategia ya el Espíritu la estableció. Amén. Esta es la estrategia que tengo para levantar la iglesia. Y esto entonces dice la palabra, Dios añadirá a la iglesia los que han de ser Los que han de salvos. ser salvos. Porque si me buscas en espíritu y en verdad, Así si le es. das la oportunidad al Espíritu que tome el control de la iglesia, Qué porque lindo. la iglesia no es del hombre, es del Espíritu, Y del Espíritu Santo. ahí es que el Espíritu entonces Así trabaja mismo, así mismo. con las Así vidas mismo. Qué bonito. que necesitan ese aliciente Qué que bonito. tanto necesitamos hoy en día, esa paz Precioso, que necesitamos. precioso, precioso, qué lindo.
usted si volviera a nacer otra vez, volvería a ser pastor. Volvería a aceptar al Señor como, volvería a aquella escuela bíblica. Le digo algo, le digo algo. Ajá. Si vuelvo a nacer, esperaría que el Señor me diera el ministerio en vez de los 21 años, a los 17 o a los 18 o a los 15, empezar el pastorado mucho antes. Mucho antes. Porque es una experiencia única. Enriquecedora, preciosa. Yo diría que es la profesión que realmente la pondríamos en primer lugar. Y de ahí abajo, de la profesión pastoral, la profesión del ministerio pastoral, hacia abajo, abogados, doctores, pero primero la profesión pastoral. Qué precioso, precioso. Pues pastoreé en Vega Alta, pastoreé en Morovi, pastoreé en Dorado, pastoreé en Lomas Verde, mira qué bien. en Juan Sánchez. O sea que tuve unas cuantas. Yo vivía en Lomas Verde. Sí, y la última iglesia que pastoreé interinamente fue Beula en Lomas Verde. Beula en Lomas Verde. Ahí fue pastor interinamente. Tremendo, tremendo, qué precioso. La verdad que yo entiendo, ¿verdad? Que esas son unas experiencias preciosas. Usted todavía tiene mucho que dar, amado. Hay que seguir para adelante en el nombre de Dios. Lo que Dios le habla, ¿verdad? Como consejero, como, ¿verdad? Como mentor, como predicador, porque uno nunca termina de hablar de las cosas del Señor. El ministerio pastoral no tiene fin. No. Es hasta que uno sale el último suspiro de vida. Así mismo. Ese es el ministerio de pastorado. A veces vienen situaciones. Sí. Situaciones Usted la que vivió. realmente he vivido, situaciones que realmente pues he dicho hasta aquí he llegado, pero Sí. hay que levantarse. Hay que levantarse. Hay que Si a Cristo levantarse. le hicieron así, Este, que es el tronco, ¿verdad? Nosotros somos ramas secas. Hace una semana tuve una situación de enfermedad, pero el domingo pasado en mi iglesia pasamos al frente después del mensaje de mi hija. Sí. Y en esa administración Dios levantó, eso rompió con todo lo que él tenía. Y entonces me levantó. Qué bien. Y me dijo, largo camino te resta. Amén. Pues usted está Y muy fuerte. luego hay una persona por ahí que está a su derecha, que me dio una llamada y me dijo, pero es que verdaderamente en la viña del Señor, realmente pues hay luchas, hay batallas, sí. hay cosas que verdaderamente uno y después de pasar una historia de tantos años trabajando para el Señor y viendo la mano del Señor tan grande y en todos los milagros que ha realizado, porque si yo le pudiera decir todos los milagros que yo he visto, orar por personas que tienen cáncer, sanarse, personas que tienen asma, sanarse, con la oración nada más. Con la oración nada más, con una oración, uno de los momentos que llenaron mi corazón. Sí. Y hicieron que mi corazón temblara de una experiencia que tuve con mi joven. Tenía cáncer. Y mire esto, en una actividad donde había licor, baile, pero como era familiar, pues me invitaron. Y como era familiar, pues yo fui. Estando allí hablando, me llamaron a un cuarto y había un joven bien clarito, sin pelo, un cáncer terminal, y me dice que estaba triste llorando porque no iba a poder ver su hija crecer. Yo le dije, ¿tienes fe? ¿Tienes fe? Qué precioso. Me dijo, como le preguntaba el Señor a la lo único que me quedaría es la fe. Oré por él. Pasaron 3 años, me invitan una vez más a un cumpleaños de la misma niña. Y veo a aquel muchacho justo que vino donde mí, me levanta, me abraza y le digo, ¿quién tú eres? Me dice, ¿no se acuerda aquel joven? Por una oración. Ese joven soy yo. Amén. Y realmente uno ve la mano del Señor en el pastorado. Amén. Cuando uno le fiera a Dios, Dios Señor. le fiera a uno. Sí, Señor. Sí, Señor. Dios le fiera a ver a uno.
Y yo pues comparto todas estas experiencias con mis hermanos, que el hermano Galafá, el hermano Pietri, que se sentará aquí también a Sí, exponer ahora sus le toca a él, experiencias, bendito, a poner bendito. sus experiencias en el pastorado y Sí. en un caminar, Ujú. yo diría que de la mano del Señor. Sí, definitivamente. Porque el pastor tiene que caminar de la mano del Sí, Señor. no. Y ese ministerio lo puso Cristo, ¿verdad? Como dice la Biblia, primero apóstoles, después profetas, después evangelistas, después pastores y maestros. Que hay quien dice que en vez de ser 5 ministerios son 4. Porque hay quien une, y yo lo creo también así, Sí. al pastor con el maestro. El pastor siempre es maestro. El pastor tiene que ser maestro. Sí, tiene que O sea, ser maestro. Tiene que conocer esas escrituras, ¿verdad? Si Cristo era maestro, Sí, no era pastor. tan bello. En su Sí. ministerio aquí en la tierra Sí, era sí, maestro. sí. Porque todo el mundo lo llamaba rabí, Rabbi. maestro, no lo Maestro. llamaban pastor. No le llamaban pastor. Él mismo se llamaba pastor, pero en realidad era un maestro. Es la faceta. Ujú. Cristo es nuestro pastor, Sí, pero la faceta del ministerio de Cristo fue educar a 12 discípulos así mismo. para que llevaran Así el es. mensaje Así a mismo. cuando Él ascendiera a los cielos. Así es. O sea, Él es pastor, Ujú. no hay quien se lo quite, Él Sí. es pastor, Cristo Sí. es pastor. Pero su sobre todo es faceta- maestro. Pero su faceta en la tierra fue el de maestro. Para que usted vea que el pastor y el maestro van juntos. Estaban juntos. Qué lindo. Ay, me gozo de verdad con esta experiencia tan bonita. No sabía, no lo conocía, o sea, yo lo había visto, pero no lo conocía como el papá de Aileen. Y de verdad me gozo verdaderamente que haberlo conocido y esta Amén. experiencia tan bonita y tan preciosa. Y sé que hay gente conectada que lo están escuchando. Amén. Así que, amado, ha sido un placer, de verdad. Gracias, ha Yo sido un haberlo placer haberla conocido, conocido. qué lindo. Y verdaderamente pues seguiremos en comunicación con ustedes y con Ay, ustedes sí, ay, para que sí. tengamos una experiencia Claro que bonita sí, con Dios. claro que sí, claro que sí. Bien. Seguimos, porque Amén. ya mismo nos toca la trompeta. Amén. Eso es verdad, Cristo. Amén. Estamos deseosos que Cristo ¡Ah! Bendito sea el Señor. Qué Dios les bueno. bendiga. Encantado, mi amado. Pues por aquí viene Teddy, que es el que nos está ayudando aquí y el que nos convocó. Ayudante que convoca, nos trae al pastor Pietri, que aquí mucha gente lo conoce aquí en la asamblea. Yo lo conozco. Hemos estado en varias actividades juntos, ¿verdad, hermano? Amén. Qué bueno. Pastor Pietri, yo quiero que usted me cuente, vamos a ver, cómo usted tuvo esa primera experiencia con el Señor, cómo llegó Cristo a su corazón. Bueno, esa experiencia fue algo transformadora, Qué lindo, maravillosa. gracias, Señor. Tenía 14 años, Wow. vendía el periódico El Imparcial El en el imparcial. pueblo de Yauco. Y recuerdo que esa noche, cuando terminé de vender el periódico, se vendía el periódico por la noche del Imparcial. Ok. en Yauco, en la Ajá. calle. Después de salir de la escuela. Sí, porque había como 2 tandas de periódicos, ¿verdad que El sí? mundo del día por la mañana. Ajá. social Ah, por mira la qué bien. tarde. Ujú. Bueno, esa noche estaban predicando unos hermanos que la Iglesia Asamblea de Dios de Yauco, Ujú. cuyo pastor reverendo Víctor Fusi, y esa noche me quedé al frente en la puerta y me senté, le dije a uno de ellos, a Máximo, yo me voy hoy, pero mañana yo sigo. Ajá. Y me dijo, sí, está bien. Pues. Al otro día terminé de vender el periódico y me fui a la iglesia, sin bañar y sin nada. Sí. Estaba predicando Máximo y ahí no te pasé Amén. al Ese frente. impacto de parte de Dios. Nadie me hizo llamado, nada. Él siguió predicando y después, al rato, cuando vino a hacer el llamado, ya yo estaba ahí. Ay, qué lindo. Un jovencito de 14 años. 14 años tenía cuando Dios me estaba llamando ya. Y fue una experiencia tan linda cuando yo sentí que todos los pecados fueron Ay, perdonados. qué lindo. Porque eso fue una experiencia
experiencia Explota, transformadora. una explosión. Y concurro con lo que el compañero Pesquera Ajá. estaba hablando. En ese tiempo, las iglesias, no había eso de que si esto, que si aquello, era el Espíritu Santo. Wow. Enfatizaban en el Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo. Qué tremendo. No sí. habían otras actividades sino oración al Espíritu Santo. Viejitas de oración. y Hombres y creo- mujeres de oración. Y creo que eso se ha perdido. De verdad. Como el Eso compañero es así. Pesquera Estoy de acuerdo. trató de enfatizar, como que ahora queremos profesionalizar esto. Oh, sí. Le queremos sí. dar una química distinta. Sí. Yo no ayudo a Dios. Ujú. Muy bien. No ayuda a Dios. Muy bien. Dios tiene su programa, su forma de ser. Dios no es un químico para estar haciendo experimentos. Él tiene sus planes Exactamente. y nosotros tenemos que aprender a seguir sus planes. Bueno, me entrego al Señor en el 1964 Ujú. y unos meses después ya yo sentía una inquietud por Cuba. No me digas. Y Cuba estaba bien cerrada. Y Cuba estaba cerrada, bien Como cerrada, decía el señor de Jericó. Bien, bien cerrada. cerrada, sí. Era 5 años de la revolución. Cuando yo digo en un testimonio, hermano, Ujú. siento ir a Cuba. Wow. El primero que se rió de mí fue el pastor que estaba detrás de mí. Me sentí humillado, pero eso lo Y usted era un sentí. jovencito. 14 años, Wow. eso yo lo sentí. Sí. ¿Cómo eso iba a suceder? Uno Yo no sé. sabía. Y claro, cuando Dios tiene un plan, su plan se va a cumplir Oh, se va a cumplir. a la hora Sí, hermano. precisa que Él quiere. Y pasaron los años, vine aquí al Instituto Bíblico, estudié 3 años, estaba de director el reverendo Andrés Rosa, Ah, mira para allá. tuve 3 años. Aquí Gran conocí amigo mío. la familia Gómez Ajá. y la hermana María Luisa Gómez, que levantó la obra Asamblea de Dios de Royal Town. Ajá. Ok. Luego vino Julián Garriga, que era cubano, Ah, sí. y después al tiempo vine yo. Muy bien. Le digo a los hermanos, tenemos una deuda de gratitud con Cuba. Ujú. Y ya he ido 10 veces a Cuba. Y ahora estoy colaborando con el reverendo Félix Josa En este tiempo ya he ido 10 veces a Cuba. 10 veces, sí. Ujú. Ya ahora, pues Félix Josa va a coger la batuta. Va a coger la batuta, sí, porque Sí. hay que pasarla, hay que pasar esa batuta. Sí, no, pero Félix ha estado conmigo. Sí, siempre. Siempre, sí. Qué bien. Siempre. Y he tenido 50 años de pastor. Wow. Dios. ¿Dónde pastoreó, hermano? Bueno, empecé para ir a Guayama, pero hubo una situación en la iglesia de Arroyo que el pastor de momento no estaba. Y siempre el problema es que no hay pastores suficientes. Sí, eso Y pasa. me dijeron del Eso lo dice la concilio, Biblia. muévase a Joyo porque el pastor ya no está. Sí, wow. Ahí empecé el pastorado, Un pueblito más pequeño, con los Arroyo. pequeños, sí. Unos hermanos muy buenos, como decían los compañeros anteriores, aquí no había sueldo, Había que vivir por fe. había que vivir Eso por sí fe. que eran pastores, amado. Y Eso a sí que eran veces me pastores. daban a la semana $5. Ah, no me diga. Y la tesorera. ¿Usted estaba casado y con hijos? Ah, ¿Usted estaba casado y con hijos? no, ya todavía no me había casado. Cuando me casé, todavía no tenía hijos en ese En momento. ese tiempo. Ujú. Y la tesorera me decía, pastor, pero no hay gasolina para las guaguas de la iglesia. Ay, Dios mío. Pues aquí están los $5. Ay,
padre! Y usted se quedaba en Inopla. En Inopla, sí. Pero ¡Ay, santo! lo cierto es que la obra tenía que seguir adelante. Hacia adelante. Y uno no podía, Y el propósito de las obras son las almas. las almas, Así que había que irlos a buscar. había así. Y uno no podía huirse en esto, porque es que ese llamado, ese fuego, esa pasión que arde en uno, que esto no es una emoción, porque si llega a ser una emoción, uno dice, No. a mí qué me importa esto, me importa mi esposa, me importa esto. Las emociones Eh, pasan. Sí, entonces uno ahí, aguantando, a veces llegaba alguien con una para. Wow. Eso Va a ser pana con eso bacalao. era lo que había y aparecía el dinero, aparecía, sí, pero pasaba uno necesidad. Pasaba. No es que uno necesidad. Sí. no la pasaba. Como la pasó Cristo, que decía que La- no tenía dónde recostar su La cabeza. pasaba, exacto, sí, pero uno seguía adelante. Un día ya, porque uno la pasa verdes y maduras. Verde y madura. Eso es así. Y llegar a un sitio, querer trabajar para el Señor y la gente no entender el plan de evangelización, Ujú. de salvación Así de es. las almas. Así Ese es el propósito de Dios para el cual Dios Ujú. te manda. Exacto. Dios no te manda para que tenga un título de pastor. Ajá, ni que sea más importante que nadie, ni tenga No, una no. posición. Y entonces, Esto es para trabajar, a para veces servir. la gente me dice, el pastorado, eso lo deja todo. Y yo digo, sí, Sí, pues vente No, para sí. que seas pastor. y tenga Vente, mucho. porque tú eres tan tonto que no estás en lo que lo deja todo. Ajá. ¿Eh? Entonces, yo le hablo a la gente Sí. con amor, pero hay veces que tiene uno que explicarle que esto es por un llamado. Por un no llamado. te metas donde Dios no te ha mandado. Ujú. Y que cuando Porque Dios te va- llama, te llama. Va a Tienes que fracasar. ir. Cuando Dios llama, uno va rendido. Sí, rendido. Rendido. Aunque no quiera. A veces Aunque Dios no quiera. llama a los que no quieren que los llamen, pero, Sí. pero Dios Es los como- llama, el llamado más Es como soberano. el profeta que decía, no obstante, Sí. había un fuego en mí. Amén. No obstante, había una pasión, un deseo de predicar. Y Qué lindo, seguía qué uno precioso. adelante. Qué Dios precioso. permitió que en el 72, Ajá. 13 de mayo Ujú. del 72 empezara el pastorado. Ok. Y un año y pico, el 26 de mayo del 73, me casé con Elizabeth Nieves. Amén. Ya tenemos Cosa, 52 actualmente. años y 3 meses de casados. Wow. Dios nos ha bendecido. Mi suegro fue el primer superintendente de la Asamblea de Dios En Puerto Rico. aquí en Puerto Rico. Distrito Sí. de Puerto Rico. Y cuando iba a pedir a Elizabeth, él me decía, no. Me decía que no. Me decía, ella siempre está enferma, ella no sabe cocinar, siempre con uno No quería que se casara. obstáculos, pero Dios quería que nos No, y casáramos. el pastor debe tener su compañera, ¿verdad? Seguro, sí. Eso es bien importante porque esa es la persona idónea que está Y dando entonces, su vida. empecé ¿Cuántos a- hijos tuvieron? 3 hijos. 3 hijos. Y entonces con Elizabeth comenzó su pastorado. Sí. Elizabeth. Me dijo que comenzó en Arroyo. En Arroyo, sí fue. Me mandaron a Guayama a levantar los raperos. En eso el pastor de Arroyo se fue. Sí. Eh, Y tuvo que pasar para... ¿Qué tiempo estuvo en Arroyo, amado? ay, de verdad que no recuerdo. Pero muchos años. Tuve años en Arroyo. Después pasé a Peñuela. Wow, a Peñuela, estuve en esa hasta área. Yaboa Alta. Allá pues, yo renuncio en Arroyo. Ujú. Y me dicen, ay, una obra en Peñuela, que el pastor se fue. Wow. Y entonces voy. Había que continuar la Había obra, que aunque no continuar esté el allí. pastor, ¿verdad? Hay que Sí. continuar la obra. Después que estoy en Peñuela, renuncio.
medicinal. El pastor de Irlanda High se fue. Ay, se fue para Y Irlanda High. Para acá me entonces llamó. voy a Irlanda High. Ujú. Después renuncio y me invitan a predicar en Utuado. Ujú. ¿Eh? Predicar ese domingo. Y el pastor dice, bueno hermano, ustedes saben que yo me voy de aquí y aquí tienen el nuevo pastor. Ay, o sea, Sin que usted hablar con- sustituía. y así, yo, pero ¿qué es esto? Y vine el otro día acá a hablar con Reverendo Miranda. Miranda, ven acá, pero me emboscó, me pasó esto. Y pues fíjate, no tenemos a nadie. Todas las veces ha sido sustituyendo a alguien, A otros sustituyendo pastores. a alguien. Voy cuando renuncio allá, el pastor de acá renuncia y me dice, fíjate, yo creo que tú te quedes aquí. Ujú. Y entonces es que empieza el trabajo. Tuve 30 y pico de años en esa iglesia. Se construyó el templo de Cerro Gordo. Dios nos bendijo allí, tuvimos una lucha con los huracanes. Ah, sí, porque esa área nos ahí, tumbaba, en Cerro Gordo, nos tumbaba el templo, volvíamos de nuevo a trabajar, nos tumbaba María, volvíamos de nuevo. y tremendo. ya Ese tan bonito ese templo, usted fue el que lo, como que, sí. lo hizo, como Lo- quien dice. Exacto, el Señor permitió Tremendo templo allí, que se precioso. construyera ese templo, ahora el nuevo pastor ahí, Es yo. sí va haciendo unos arreglos, unas cosas Sí, porque muy cada cual, bonitas, ¿verdad? cada Tiene cual su visión. hace su trabajo, Qué bonito. pero Dios nos bendijo. Amado, y le voy a hacer una pregunta. Experiencias tremendas con el Señor, que usted en medio de todo ese pastorado tantos años. Bueno, experiencia Usted- tremenda, la experiencia de salvación, que Exacto. sobre todo Es sobre todo la tuve una experiencia cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo. que como explicaba el compañero Pesquera, antes era todo métete en el Espíritu. En el métete, Espíritu métete Santo, ahí, sí, todo. sí. Y Si el Espíritu no estaba, no había iglesia. Decía, No, hay que no, cerrar no. esta iglesia, hay que No, se no. murió la iglesia. sí, eso era así. Y todo era el Espíritu. Pero yo vi a uno recibir el bautismo del Espíritu Santo y ese brincaba tan Mira alto. para allá, qué precioso. Y pues cada cual tiene su Cada propia cual, porque experiencia, es una experiencia muy muy personal. personal. Muy Pero personal. eso yo no lo entendía. Ah, sí, Y exactamente. de momento en un rincón era miércoles. Ujú. Yo salí hablando lengua Ajá. y me contraje. Wow, se aguantó. Me aguanté. Sí, porque uno no puede controlar esto. El Espíritu Santo, Pues yo- no, ¿verdad? Lo impacta, pero en sigue ese siendo un momento, caballero. yo dije, espérate, yo no brinqué, yo no me moví, yo pensaba que era moverse y eso. Sí, pero esto es Pero un- al tiempo hablo con el pastor y digo, pastor, pero dice, no, pues si eso es hablar lengua. Wow. Y tan fácil, el que no ha recibido el Espíritu del bautismo, o sea, el Espíritu lo tenemos todos los Sí, creyentes, sí. pero el hablar lengua, esa señal inicial, eso está ahí en nuestros labios. Sí. El Espíritu da Qué lindo. esa palabra y Amén. nosotros nos contraemos, nos aguantamos. Nos Es aguantamos. cuestión Le de tiene dar, miedo al Espíritu Santo. es cuestión de dar libertad al Sí, Espíritu. sí, Y dentro de todo, pues, señales y cosas que he podido ver cómo Dios suple, cómo Dios Qué lindo. sana, cómo Dios libera. Una vez Ajá. el hermano hablaba de que Sí. a la esposa el Señor le platificó la muela. La muela. Una vez un testimonio de un doctor, estaba hablando con él, de una muchacha que en el pueblo de Patilla necesitaba platificación de muela. Ok. Y ella estaba orando en Cagua. Ajá. La mamá invita a la hija para ir Sí. a la campaña. Ujú. Cuando la muchacha se va
la mamá se va, le dice a la hija, vete a dile a Gilla que me platifique las muelas. Ah, wow. En el barrio Pollo de Patilla, la muchacha se quedó, pero Gilla hacía oración en Cagua y en el barrio Pollo de Patilla la muchacha recibía platificación de Eso lo muelas. sabía el centurión. El centurión le dijo a Cristo, envía la palabra, no tienes que Entonces, entrar a mi casa. Lleva a Qué la lindo, esa muchacha palabra donde es este preciosa. doctor para que explicara. Y ella dice, no sé, eso salió ahí. Pero ella misma lo había pedido, el milagro. Ella le dijo a la mamá, vete a dile, en Mira tono para de allá. mofa, Ay, vete a todo dile de mofa, pero Dios que es Gilla me salvo, platifique las para que muelas. sepan que hay un Dios. Entonces va al doctor Isauro Maldonado de Patilla Ajá. y ella le dice, Ay, qué eso, lindo, eso salió ahí. ¿Cómo que eso salió ahí? ¿Cómo gente que no le puede dar la gloria a Dios? Sí, sí, sí. Dar a Jehová la gloria Hacer un montón de de gente. vida. Y en estos días atrás yo le hablaba con mi compañero Terry, Ujú. que no es que nosotros le damos la gloria a Dios, Dios la tiene. Él la tiene. Es que nosotros reconocemos. Lo reconocemos, eso es Y verdad. en todo tiempo Su gloria, su tenemos poder. que reconocer su gloria, Su su misericordia. poder. En todo momento hemos visto cómo Dios obra. Qué Así lindo, que, qué gracias al precioso, Señor. qué precioso, amado. Ha sido un placer haber hablado con todos ustedes. Y le voy a pedir entonces, y le agradezco que haya estado aquí conmigo, Pastor Pieter, que siempre hablamos. Le voy a pedir a Teddy que pase por aquí, para que él nos, ¿verdad? Nos complete esto, hablándonos de sus experiencias con estos pastores, que él ha sido el que nos ha llamado, ¿verdad, Teddy? Amén. Que él Bueno, quería voy que- a hacer un revolú aquí, los hermanos que están allá, las personas que nos están viendo. Es que quiero que después que hablemos un chispito, yo quisiera tener la oportunidad que todos se sentaran juntos aquí para pues poder bien. estar todos juntos. Así que, No sé si los coja a todos, pero vamos a hacer el vénganse intento ya aquí. mismo. Es Sí, bueno que sí, sigamos sí, un poquito sí. para adelante. Claro que sí, vamos a movernos de aquí y vamos a dejarlos a ellos aquí. No, pero no te vayas tú, quédate ahí. Mira, echando Ajá. estas dos para Ok, y esas se van perfecto. poniendo aquí. Perfecto, Y ahí perfecto. vamos. Vente la Ok. tuya para acá, pesquera, y fíjate, acércate con una por aquí. Y Ajá. nos pegamos como carbones encendidos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y nos Siéntese vemos por ahí, todos un amado. chispito cada uno, seguro que sí. Amén, amén. Aquí están todos estos pastores, ¿verdad? Que han estado compartiendo con Pero ustedes. échate para acá, para que se Ajá, el pie pueda bueno, lo bueno entrar. de esa silla con rueditas. Eso nos ayuda. Amén. Ahí estamos como los ¿Qué carbones tú me encendidos. dices, Teddy, que tú querías, que tú has tenido esta experiencia tan preciosa de compartir con estos pastores? Para mí ha sido un honor en este tiempo en que Dios nos ha llamado y nos ha dado el privilegio primero de dirigir la capellanía del Distrito de Puerto Rico, de las Asambleas de Dios, que nos ha llevado a preparar los capellanes mejor para servir mejor. Redundante, sí, así lo puso Dios, así lo repetimos. Amén. Preparar a los capellanes mejor para que puedan servir mejor. Pero cuando Dios nos llama, nos convoca, Él no nos deja solos. No. Él nos apoya, nos respalda. Y ese apoyo en ocasiones viene con personas, Sí. con el Ur, con Amén. el Aarón que te levanta las manos. Amén. A mí no me dio un Ur y un Aarón, me dio varios. Y ahí Amén. está el cuerpo. Y estos han sido parte, estos tres que han sido Con tremenda entrevistados, experiencia que tremendos ellos tienen. pastores, que esto tiene que seguir entrevistando un poco más porque ellos tienen una cantidad de anécdotas de lo que es el principio de las asambleas de Dios en Puerto Rico, porque estos son los pilares que tenemos Amén. con nosotros. Amén. Y Dios me dio el privilegio de que pudiéramos formar lo que es el cuerpo de mentores de la capellanía de las asambleas de Dios. Y estos son tres. El Amén. pastor Suárez, Juan Suárez, Ujú. que está por ahí, lo vi Él conectadito, es de mi iglesia. lo saludamos. Lo saludamos, Pastor no pudo Suárez. estar aquí porque por su condición de salud, Sí. pero es parte de este, ¿verdad? De este cuerpo de mentores, al igual que el pastor Milton Pagán estaba dando una clase en Teen Challenge. Sí. Pero ¿por qué surge todo esto? ¿Por qué estas entrevistas? Porque nos hemos dado cuenta de que estas son las personas que han forjado las asambleas de Dios, algunos de ellos. Ujú. Hace poquito se nos adelantó, ¿verdad? El pastor Andrés Rosa,
que hace unos pocos días que celebramos su vida, ¿verdad? Que celebramos su vida, pero entonces queremos que ellos sigan documentando, diciendo, experimentando y llevándonos a nosotros a entender que lo que hoy tenemos no salió de la nada. Lo que hoy tenemos salió de lo que Dios sembró a través de estos maravillosos pastores, hombres de Dios, honestos, humildes y sobre todas las cosas dirigidos por el Espíritu Santo. Y yo estoy más que contento. Si el hermano Pietri se echa un poquito para adelante para que por lo menos se le vea un cantito de la orejita ahí, de la orejita, mira, cuando te vea, sigue echándote para adelante hasta que te vea, no te preocupes. Es que quisiéramos que todo esto quede documentado. Un poquito para adelante, ahí, en vez de un poquito para atrás, por favor, un poquito para adelante. Así es que yo le doy gracias a Dios una vez más. Y aunque parezca que no me canso de darle gracias a Dios, porque no me canso de darle gracias a Dios, de que cuando Dios nos llama a trabajar, Él no nos llama a trabajar solos. Y esto es una exhortación que yo hago a cada uno de mis amados hermanos, ministros, pastores, líderes, ¿verdad? Que no se olviden de que esto es un trabajo de cuerpo de Cristo. Y que cada día tenemos que estar más unidos. Y mira qué linda representación. Tuvimos que pegarnos aquí para salir en la cámara juntos, todos como carbones encendidos. Así es que tenemos que trabajar, ese es el llamado. Y hay cosas que han cambiado, hay cosas que podemos hacer diferentes ahora, hay cosas que tenemos que hacerlas diferentes, pero hay algunas que tenemos que seguir emulando de aquellos que sembraron. Y tenemos que entender que aquel, ¿verdad?, que tenía su pensamiento que decía, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Yo le tengo que decir a ese caballero que a mí, yo lo lamento mucho que él tuvo que hacer camino al andar, porque el camino que nosotros andamos lo anduvo Jesucristo adelante, y el Espíritu Santo es el que nos lleva, y además de eso pone personas como los que tenemos aquí, que algunos tienen 60 años en el pastorado, en el evangelio, de matrimonio. Mira para allá. Y nosotros no tenemos que hacer camino, el camino está hecho, lo que tenemos es que andarlo con mucho amor, con mucho respeto y con mucho compromiso delante de Dios, y entender que somos uno en Cristo. Y sobre todo a mí me gusta esto porque para esas personas que hablan tanto de los pastores, tan mal que hablan de los pastores, ¿verdad? Que nos dicen vividores, que nos dicen tantas cosas. Miren esta gente que miren, no ganaban nada. El pastor Pietri le daban 5 pesos y lo tenía que dar para la guagua. Y el pastor vivió por fe, y el otro pastor, el Señor lo dejó 4 años sin trabajo. Esos son estos hombres de Dios. Y así como por el estilo este de nuestro concilio, Asamblea de Dios, pero hay otros concilios como el MI, los defensores de la fe, ¿verdad? Hay un montón de otros concilios, Mission Board, que también tienen sus experiencias, que también tienen cosas que contar. Y mire cómo el Señor siempre los estuvo, ¿verdad?, dirigiendo. Y sobre todo lo que más me gustó fue que ellos dijeron que en la época de ellos buscaban que el Espíritu Santo estuviera en la iglesia, porque es que nosotros necesitamos el Espíritu Santo, Teddy. Hay que darle espacio. Exacto, que es aquel que es el consolador que el Señor dijo que nos iba a enviar. Así que esto ha sido precioso. Nos hemos gozado y ha habido gente ahí todo el tiempo. Le dan pon y quiere guiar. Exactamente. El Espíritu Santo nos invita y nosotros queremos que el Espíritu Santo le da pon y quiere guiar. El que sabe la fruta y todo, el Espíritu Santo. Nosotros creemos que sabemos, no sabemos nada, seguimos aprendiendo hasta lo último. Mira, aunque tengamos 20,000 doctorados, aunque tengamos experiencia, aunque tengamos que nos hayan dado credenciales, que nos hayan dado, ¿verdad?, galardones, no importa, estamos aprendiendo porque nosotros somos del Señor, estamos en el hueco de su mano. Qué lindo. Y qué bueno escuchar eso de una persona que tiene, yo no sé si son como 5 doctorados, 3, oye, uno es difícil, y por la gracia de Dios, uno es complicado, pero tener 3, y que diga usted que independientemente de eso, si no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, que es lo que nosotros necesitamos, es nuestra guía, es volver a las bases, es pararnos en los caminos, como dice la palabra, y volver a esas sendas antiguas. Hay cosas que tenemos que retornar porque no han cambiado. Hay algunas que sí las podemos modernizar, pero no hay que tener cuidado que modernizamos, como decían. Pero lo importante de esto es
Y yo sé que ya estamos terminando. Yo quiero dejarte con este pensamiento: ministro del Señor, Amén. líder del Señor, hijo del Señor, siervo del Señor. Amén. Quiero dejarte con este pensamiento: en el Evangelio no hay retiro. En el Evangelio hay cambio de responsabilidades. En el Evangelio hay cambio de tareas. Porque ¿qué nos pide la palabra? Que hagamos lo que nos venga a la mano a hacer según nuestra fuerza. Eso es lo que nos sigue pidiendo Dios. Pero seguimos haciendo. No te retires de todo. No. Mira a los hermanos, ahora son mentores de los capellanes. Ahora son mentores de este servidor. Tienen mucho que contar, tienen si mucho le dan que un trabajar. púlpito, lo parten por la misma mitad. Así mismo es. Así que no te rindas, no se ha acabado todo para ti. Y si estás enfermo, si tienes situaciones difíciles, si estás cansado, si te duele a veces hasta el pelo, como decimos por ahí, para adelante en Cristo. Eso ¿Sabes pasa, por qué? crema. Porque yo no sé si ustedes están, después de los 40, como que uno empieza a sentir que tiene partes nuevas en el cuerpo. ¿Por qué? Porque siente dolores. Si fuera por eso, nos tendríamos que quitar. Amén. Pero sabes que Cristo no se quitó, aún con todos los dolores que sufrió antes de llegar a la cruz. Sí. Nunca se quitó. Así que tú y yo no podemos quitarnos jamás ni nunca, tenemos que seguir adelante. Amén. No tienes nada que hacer, tú encuentras Gracias. que no tienes nada que hacer, llámame 787-624-4454 y yo te doy trabajo de lo mucho que tenemos para servir, para apoyar y para poder hacer el trabajo para el cual Dios nos preparó. No es para guardarlo en la gaveta. Dios te bendiga, amado, amada, que estás aquí escuchándonos. Qué bueno es el Señor, ora por nosotros. Amén. Lo necesitamos. Dios le bendiga. Tengo que irme, Dios les bendiga. Muy bien, pues entonces nosotros aquí vamos a pararnos porque hay que apagar, hay que darle al botón de finish. Y estamos en lo último. Dios les bendiga. Buenas tardes. Amén. Para terminar, hay Para algo. terminar, él quiere decir algo. Hay algo, que tenemos un maestro Sí, que todavía en su enseñanza no hemos alcanzado el doctorado que él da. así es. Amén, amén. Eso es allá arriba. Mire, cuando estemos en el, ¿cómo es? En el tribunal de Cristo, que nos van a dar galardones. Allí sí que nos van a dar el diploma de verdad. El verdadero diploma. El verdadero diploma. Así que tenemos que. Cristo viene, amado. Esto se está acabando. Esto viene ya. No, Ya. viene ya. Eso Esto ya, se eso es acabó. inminente. Es menos 3, menos 5. Sí, estamos En vez conteo de más regresivo. 1, más 2, no, es menos 3, Conteo menos 5, regresivo. menos 10. Dios les bendiga, amado. Vamos a Amén. pararnos Dios aquí les bendiga a y todos. apagamos. Perdónenos allá el Perdone movimiento. el movimiento, pero es que no tenemos ayudante aquí. No tenemos técnico. El técnico se sentó El allá a técnico. hablar, lo llamaron a hablar. Aleluya. Dios les bendiga, les amamos. Abajo, dale ahí a la derecha, donde dice